Buenos días a todos. Comenzamos la segunda sesión de este simposio sobre el futuro de los diccionarios en la era digital, actividad del tercer centenario de la Real Academia Española, que sigue casi de manera inmediata a la presentación de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. La jornada de hoy estará dedicada fundamentalmente a conocer las presentaciones y la comunicación de las experiencias que los editores de algunos de los más importantes diccionarios de lenguas europeas nos puedan proporcionar sobre el tema que a todos nos interesa y nos preocupa: cuál va a ser la continuidad de estas obras en la era en la que nos encontramos. Hoy por la mañana habrá dos sesiones de presentación por parte de editores. La primera es la que me corresponde a mí presentarles, y después del receso para el café, Guillermo Rojo hará lo propio con la segunda. En esta primera, por orden alfabético, van a intervenir Miguel Barrero, Laurent Catach, Michael Profit y Ana Rosa Semprún. Muy brevemente les daré algunos datos para ampliar la información que ustedes de seguro tienen sobre estas cuatro personalidades. En primer lugar hablará Miguel Barrero, que es el director general de Negocios Digitales y de Nuevos Desarrollos de Santillana. Su formación es la de licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. En este grupo ha desempeñado diversos puestos. Fue director general de Educación de Santillana, España, a partir del año 2000. Luego fue director general de Santillana, España. En el ámbito profesional ha sido vicepresidente de la Asociación Nacional de Editores del Libro de Enseñanza y vicepresidente de la Junta Directiva del Gremio de Editores de Madrid, además de vocal de la Junta Directiva de CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, y vocal de la Junta Directiva de la Federación de Editores de España. Después de su cargo de director general de Santillana, España, desempeñó el de director general global de la División de Educación en el mismo grupo y finalmente en la actualidad desempeña el papel de director general de Negocios Digitales y de Nuevos Desarrollos. Su función es impulsar la transformación del Grupo Santillana en una compañía de contenidos y servicios digitales y definir la visión que las nuevas tecnologías de información y comunicación proyectan sobre la materia de la educación. Será, como digo, el primer ponente de esta sesión de hoy. También intervendrá seguidamente Laurent Catach. Su formación es matemática en la Université Pierre et Marie Curie y también en el Centro Científico IBM de Francia. De hecho, su tesis de doctorado trató sobre estas materias en el Centro de Inteligencia Artificial y de Ciencias del Lenguaje de IBM. Es autor de diversas publicaciones: Problemas corregidos de matemáticas, las lógicas multimodales, etc. Y su función es la de director de las edición numérique en los diccionarios Robert. Es especialista, por lo tanto, en edición numérica de diccionarios, de enciclopedias y de obras de referencia. Ha desarrollado desde 1993 el Departamento de Ediciones Numéricas para los diccionarios de Le Robert y ha intervenido, por lo tanto, en todas las versiones numéricas de los grandes diccionarios de referencia: Le Petit Robert de la langue française, Le Petit Robert des noms propres, Le Grand Robert, Le Grand Robert y Collins, etcétera, etcétera. Y ha desarrollado numerosos proyectos
con otras casas editoras, con HarperCollins, con Lexibook, Casio, Franklin, etc. También ha intervenido en el desarrollo de versiones en iPhone y iPad para el diccionario Dixel y aplicaciones diversas para, en fin, artilugios o dispositivos electrónicos. Michael Profit es el 8º editor en jefe del Oxford English Dictionary. Procede de Edimburgo y se graduó en la Universidad de Oxford en inglés y literatura inglesa. Después de su graduación se incorporó al Oxford en el año 1989 y allí ha dirigido el programa de New Words, Nuevas Palabras, durante una década y entre el año 2003 y 2005 trabajó en el Pasadena Project como parte del grupo encargado del desarrollo de nuevos sistemas editoriales. Antes de su nombramiento como editor en jefe, trabajó como director de otros proyectos y especialmente quisiera destacar que en este momento una de sus preocupaciones principales es el mantenimiento de altos estándares de calidad académica en los diccionarios de Oxford para ajustar este requisito a las evoluciones impuestas por los cambios tecnológicos de los diccionarios y de las otras obras que Oxford edita. Ana Rosa Semprún de Castellane es licenciada en Ciencias de la Información. Comenzó su carrera editorial en el mundo de las revistas especializadas, donde dirigió, entre otras cabeceras, la de la edición española de Marie Claire, y en el mundo editorial ha desempeñado cargos de dirección tanto en el Grupo Santillana como en el Grupo Planeta, y desde hace 8 años es la directora general de la editorial Espasa. Y como todos ustedes saben, la editorial Espasa es desde el año 1925 la editora de los diccionarios y de las obras más importantes, algunas de las obras más importantes que la Real Academia Española publica. Por lo tanto, les cedo la palabra a ellos conforme al orden alfabético en que he hecho su presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer en nombre del grupo al que represento, del Grupo Santillana, y en el mío, la invitación a participar en este simposio. Bueno, mi intervención voy a tratar de enmarcarla y aprovechando que es la primera de la mañana, voy a tratar de enmarcarla en tratar de ofrecerles un panorama general del momento en el que se encuentra el sector editorial ante el reto de estar presente en el entorno digital y haciendo algunas consideraciones sobre la edición en lexicografía. Después trataré de dar igualmente unas pinceladas de cómo debería ser un producto de lexicografía en un entorno digital, destacando algunas de las ventajas que estos entornos pueden proponer para este tipo de obras. Me voy a referir en todo momento a un usuario genérico, es decir, no me voy a referir a la lexicografía relacionada con colectivos profesionales ni con el mundo de la lexicografía en sí. Y lo que para nutrir esta ponencia, lo que he hecho ha sido analizar las propuestas lexicográficas de los principales grupos editoriales que hay en este momento. No me referiré a ellos como marcas, entre otras cosas para no caer en el error de que luego me corrijan, dado que hay ponentes de las mismas. Pero solamente hablaré de marcas cuando haga mención a determinados nuevos agentes en el mundo de la lexicografía. Bueno, el sector editorial en su conjunto está en un complejo proceso de redefinición, determinando o tratando de buscar la fórmula que le permita
estar en el entorno digital. Lo que está ocurriendo es básicamente que se está asistiendo, luego veremos datos concretos del sector de lexicografía, pero se está asistiendo a una reducción del mercado potencial de los libros en su soporte tradicional, en el soporte analógico o impreso, aunque esa reducción del mercado potencial y derivadamente de la facturación no se está traduciendo en una disminución de la inversión. Es decir, para estar en el mercado analógico, la inversión no ha variado, sigue siendo la misma, con lo cual podremos decir que se está en un proceso de reducción de márgenes. Es decir, la economía editorial está en un momento también complicado. Por otro lado, el conjunto del sector está haciendo con diferentes fórmulas, dependiendo de la especialización, una migración a lo digital, que es un entorno en el que nos encontramos casi por definición con una menor facturación comparativa con respecto al mundo analógico, dado que hay una especie de consenso no escrito de que cualquier producto en soporte digital tiene que tener un coste menor al su equivalente en el mundo papel. Y además están apareciendo nuevos competidores que son, digamos, no es una palabra que me guste mucho utilizar, pero para entendernos, están surgiendo nuevos competidores que podríamos definir como competidores nativos del entorno digital. Son competidores que no vienen del sector editorial, que vienen del mundo de Internet. Podríamos decir que en este momento el mercado editorial en su vertiente digital no tiene todavía un modelo de negocio maduro ni tiene un modelo de negocio consolidado. Yo diría que en términos generales, aunque varía dependiendo del tipo de edición, se está todavía en un proceso con un fuerte componente de experimentación. Y desde el punto de vista del usuario, yo creo que el usuario es ajeno a todas nuestras inquietudes y preocupaciones, es absolutamente ajeno a visiones apocalípticas propias del sector editorial, de hay que estar en lo digital o estamos muertos como editores, y el usuario sencillamente lo que ha visto es un enriquecimiento del ecosistema cultural, tiene más posibilidades de opción, más posibilidades de elegir y por lo tanto lo que hace es tomar decisiones en base al contexto en el que necesite un libro o a las necesidades que tenga. En este momento cada cual puede decidir si quiere leer, por ejemplo, una novela en un formato impreso o si va a ir de viaje y decide llevarla en un e-reader. Por lo tanto, desde el punto de vista del usuario, es un mundo que sencillamente se ha enriquecido en su oferta digital y en sus opciones. El nivel de redefinición que se ha ido haciendo en el sector, como decía antes, varía. Digamos que el sector editorial líder o más vanguardista en la conversión al mundo digital ha sido el del libro científico y el del libro jurídico. Hicieron una transformación, yo diría que incluso a principios de la primera década de este siglo, y se convirtieron en empresas que más que proveedores de información son en este momento empresas de servicios. En el ámbito de la edición médica o de la edición jurídica han sido, sin lugar a dudas, la vanguardia o los pioneros en esta migración al entorno digital. Otros sectores como la ficción, bueno, pues están en una migración, digamos, natural. Las obras están digitalizadas y prácticamente cualquier novedad editorial en novela hoy en día se tiene al mismo tiempo en oferta impresa y en oferta digital. Se enfrentan a un problema, yo creo que muy serio y que es un problema cultural, que es el tema de la piratería en el entorno digital. El libro de texto, en el que yo estoy más especializado, está haciendo también una migración. Normalmente lo que hace es una oferta de obras híbridas, tanto en papel como en digital. Y hay sectores, como el de la referencia y consulta, que son, digamos, uno de los grandes damnificados de esta migración. Hoy es prácticamente imposible encontrar una enciclopedia en papel y, desde luego, es casi más imposible, si se encuentra, que se compre, entre otras cosas,
porque la oferta de Internet tiene todo tipo de información gratuita para ser consultada. Si tuviésemos que hacer una pregunta como conjunto de sector, yo creo que en este momento la pregunta, con las experiencias que ya hay, llevamos prácticamente un recorrido de 6-7 años tratando de afrontar el reto digital, sería si nuestro cometido es sencillamente un cambio de soporte, es decir, esto es una cuestión de cambiar el soporte analógico por el soporte digital, o si el reto digital es algo más, es decir, si afecta a la propia concepción del producto que tenemos que ofrecer al usuario. Hay una frase muy estandarizada, dice que en Internet el contenido es el rey. Yo, y esto es una opinión personal, considero que el contenido no es el rey en Internet. En Internet el rey es el contenido en contexto. Quiero decir, el contenido teniendo en cuenta la experiencia del usuario en ese entorno de Internet. Si nos vamos a las peculiaridades de la edición lexicográfica, y yo lamento que siendo esta hora les vaya a narrar una colección de datos no muy alentadores, según el último estudio de mercado interior que hace la Federación de Editores de España, me estoy refiriendo al mercado español, no tengo esos datos, quizá lo tengan los colegas que van a intervenir a continuación, del mercado inglés o del mercado francés. Los datos, la lexicografía está fundida en su analítica junto con la referencia, es decir, estarían también las enciclopedias, pero como tendencia general yo creo que lo podemos dar por bueno. Les voy a narrar los resultados de facturación desde el año 2008 hasta el 2013 en ese apartado de referencia y diccionarios, que es como aparece en el estudio de mercado interior de la Federación. En el año 2008 fueron 146 millones, en el año 9, 115, en el año 10, 87, en el año 11, 65, en el año 12, 46 y en el año 13, 45. Es decir, la referencia y diccionarios, como subsector editorial, en 5 años ha tenido una caída de facturación del 70%. Ese mismo dato llevado a ejemplares, en el último estudio la venta de ejemplares es de 1.700.000, nos llevaría a una caída del 80% de venta de ejemplares en este sector. La tirada media para este tipo de obras, con la pesadísima economía que tienen, son obras que requieren de una fortísima y recurrente inversión, es de 7.000 ejemplares y el precio medio aproximado estaría en los 26 euros. Y un dato importante, en el conjunto de la facturación desde hace unos años se analiza cuánto es en soporte tradicional y cuánto de esa facturación es en soporte digital. El dato es del 14% sobre el total. El 14% de referencia y diccionarios en este momento se factura en otros soportes. La mayoría de esos soportes son digitales. Todavía hay soportes, desde mi punto de vista, creo que superados, como el CD o el DVD, pero no discrimina. El 14%. Las cifras, o de estas cifras podemos sacar varias conclusiones. Lo primero, el sector de la lexicografía es un sector muy afectado por el consumo, es decir, es un sector que está padeciendo la tormenta perfecta. Insisto, estamos hablando de cifras del mercado español. La tormenta perfecta del sector editorial, que es crisis económica, por lo tanto bajada del consumo, con migración al entorno digital, o no migración, sino elección de otras opciones en el entorno digital que no son, digamos, provenientes del sector editorial tradicional. Creo que las cifras no las explica solo la crisis, creo que esa bajada en las cifras de facturación hay que buscar una explicación en el impacto que está teniendo las alternativas digitales, y me estoy refiriendo directamente, creo que está muy afectada
por la gratuidad que puede encontrar un usuario en cuanto a consultas de lexicografía en los entornos digitales. Evidentemente, a pesar de la bajada de cifras, es un sector que sigue teniendo su fuente principal de ingresos en el mundo analógico y, a pesar de ello, hay que reconocer que el sector de la lexicografía, haciendo ese análisis que le decía que hemos hecho en el Departamento de Investigación de Santillana, prácticamente todo el sector editorial tiene oferta digital en este momento. Es decir, no ha sido un sector que haya estado en una postura defensiva o inmovilista. En este momento, prácticamente todos los editores de lexicografía que operan en el mercado español tienen oferta digital. Y luego, por poner algún dato que contrarreste estas cifras, que son las que son, yo lo lamento, pero creo que es bueno conocerlo para tomar decisiones, pues hay otros datos que, sin embargo, son en cierta medida alentadores. El último dato al que yo he tenido acceso nos arroja 2 millones de usuarios únicos en el mes de mayo de 2013 en la versión del diccionario de esta casa en Internet, 2 millones de usuarios únicos en un mes, y hay diccionarios como el Webster de Estados Unidos, que es capaz de reunir cerca de 400 millones de usuarios únicos a lo largo de un año. Con lo cual, las versiones digitales podemos decir que sí son un elemento frecuente de consulta. Quería hacer otro par de consideraciones sobre las peculiaridades que hasta hoy está dibujando el sector de lexicografía en el entorno digital. La lexicografía, desde mi punto de vista, ha tenido siempre un atributo para la persona que va a hacer una consulta, y es un atributo vinculado a autoridad, a normativo, a académico. Es decir, cuando alguien hace una consulta en un diccionario y se toma la molestia de acudir a un objeto físico y hacer una consulta, lo que va a esperar le va a dar una validez, porque normalmente le reconoce ese carácter académico, normativo o institucional. Es decir, hay un reconocimiento implícito del valor de la consulta. Buscar en un diccionario es acceder a algo correcto, científico y avalado. Yo creo que en el entorno digital el usuario genérico, que insisto que es el que me estoy refiriendo en esta ponencia, puede primar otros atributos por encima del de autoritas. Un usuario normal que haga una consulta en Internet puede primar la inmediatez o la facilidad de la consulta con respecto a la fuente. Y creo que eso es un elemento a tener en cuenta en el consumo de consultas lexicográficas en un entorno digital. Les pongo un ejemplo. Utilizando uno de los buscadores o el buscador, no hace falta que dé el nombre porque todos ustedes saben a quién me estoy refiriendo, si uno utiliza el buscador más empleado por los usuarios de Internet en este momento y escribe una palabra, en la búsqueda no le va a salir en el primer lugar de la búsqueda, no le va a salir ningún diccionario o institución académica o editorial. Le va a salir 2 nuevas propuestas nativas de Internet. Se va a encontrar con la definición facilitada, como he indicado antes, solo daré nombres de los nuevos agentes, no del sector editorial. Se va a encontrar una propuesta por parte de una página de lexicografía llamada Word Reference y por otra página de lexicografía, gratuitas las dos, y también nativa del mundo de Internet, que se llama Free Dictionary. ¿De acuerdo? Si hace una búsqueda sin poner definir o sin poner, por ejemplo, la palabra RAE, que es otra opción que le da. Si hace una búsqueda sin poner ningún tipo de indicador.
En cuanto a la migración, otra de las características que está teniendo el momento de edición lexicográfica en el entorno digital es que no hay un único modelo de negocio. Para todos los editores que trabajamos en lexicografía sería magnífico haber encontrado la piedra filosofal de cuál es el modelo de negocio en el entorno digital. Simplificándolo mucho, y discúlpenme, pero trato de ser didáctico, el mayoritario, o no sé, perdón, si el mayoritario, uno de los modelos muy frecuentes es que la versión papel te da lugar a un acceso a una licencia digital que te remite a una plataforma de esa editorial donde están las versiones digitales de sus diccionarios. Incluso hay algún editor que no te da acceso a la versión digital solo del libro que has comprado en papel, sino que te da acceso a el conjunto de diccionarios que tienen esa plataforma. Ese es un modelo de negocio bastante extendido. Un segundo modelo de negocio es la venta aislada del producto en su versión digital, en las distintas tiendas de e-books o en las distintas tiendas de apps. Uno puede encontrar oferta de lexicografía digital tanto como un e-book, tanto como una app. Esa es otra de los modelos de negocio más frecuentes. Hay un tercer modelo de negocio para mí extraño, que es el de plataformas de acceso libre que se nutren de ingresos por publicidad. Insisto, yo llevo 30 años en el mundo de la edición, no sé si considerarme, aunque estoy dedicado a lo digital, como un editor convencional. A mí no deja de resultarme algo extraño hacer una consulta lexicográfica y encontrarme con publicidad, pero el mercado es libre. Me es extraño, en definitiva. Y otro modelo habitual es se permite el acceso a una plataforma donde están los diccionarios y se siguen modelos de otro tipo de productos. Hay una capa que llaman free, o sea, gratuita, de acceso, y cuando uno quiere acceder a servicios más sofisticados, más técnicos o más complejos, lo que hace es una capa premium, donde el usuario tiene que pagar una cantidad que normalmente suele ser una licencia mensual de un coste relativamente asequible. Y por último, hay otra modalidad de negocio que desconozco cuáles son las mecánicas del negocio, porque en el caso de nuestro grupo no lo tenemos, y es el estar en plataformas de terceros. Hay una tendencia a que haya en Internet agregadores que reúnen distintos diccionarios. Bueno, pues me imagino que un acuerdo de licencia o de cesión se puede estar presente en esa plataforma de agregación. Y luego no nos olvidemos que también otros modelos de negocio es estar por defecto o digamos precargado en sistemas ofimáticos o en determinados dispositivos. Es decir, que cuando uno compra una tableta o cuando uno adquiere la licencia de un sistema operativo para su PC, ese sistema operativo o esa tableta lleven embebidos o lleven precargados determinados diccionarios digitalizados. Por lo tanto, tenemos un abanico de aproximadamente, en un resumen, insisto, más con fines didácticos que de exhaustividad, estamos en un abanico de 5 o 6 modelos de negocio distintos. Otra peculiaridad del mundo de la lexicografía en Internet es, no sé si llamarle competencia o llamarle nuevas opciones, o las dos cosas. Nueva competencia, nuevas opciones. Estos modelos de negocio que yo les comentaba es lo que está haciendo el sector editorial tradicional en su migración al entorno digital. Y ahora les digo qué es lo que aparece que no viene del sector editorial. Entonces, esa competencia o esas nuevas formas de resolver una consulta o una duda las podemos obtener básicamente en 3 lugares. Por un lado, en los buscadores. Uno en los buscadores tiene distintos
distintas maneras de buscar, incluso muchos de ellos dan un pequeño tutorial de cómo hacer una consulta lexicográfica. Hay un segundo tipo de iniciativas que ya les he contado, que es los agregadores, es decir, plataformas que reúnen distintos diccionarios. Hay, por ejemplo, una que se instala en los PCs que reúne 95 diccionarios, tanto diccionarios de definiciones como de traducción, como de dudas, etcétera, 95. Y luego están los que digamos que son lo que antes me refería como iniciativas nativas o esto que está tan de moda, startups o propuestas que vienen tanto del mundo de la lexicografía como del mundo de la propia tecnología. Ahí hay varias a estudiar, que si luego hay debate o algo podríamos hablar de ellos. Hay dos, digamos hay dos, no, hay muchas. Yo voy a mencionar dos. Una es Wornik. Wornik nace, digamos que es una propuesta formal en cuanto que nace de una lexicógrafa que había estado trabajando en diccionarios de algunos de los colegas que creo que nos acompañan y que lo que pretende es hacer una oferta que se posicione frente al aburrimiento que según ella supone hacer una consulta lexicográfica. Se nutre de tweets, de noticias, de las conversaciones que hay en la red para alimentar de palabras e, insisto, detrás tiene 90 y tantas obras de lexicografía. Y luego hay una llamada el Diccionario Irreverente, bastante criticado, muy criticado desde el punto de vista académico, entre otras cosas porque nació con la intención de ser un diccionario de jerga. Pero lo que sí, solamente lo traigo a esta mesa porque me parece curioso la manera tan disruptiva de concebir un diccionario, si es que se le puede llamar un diccionario. Espero que no haya nadie de este proyecto en esta sala. Se llama Urban Dictionary y es un diccionario que se nutre de propuestas de los usuarios, no tiene ningún tipo de autoridad lexicográfica o académica detrás. Son los usuarios los que proponen definiciones e incluso los que votan si una palabra entra a formar parte del corpus o no. Sencillamente, insisto, lo traigo a esta charla por lo disruptivo de su planteamiento. Bueno, vamos a las ventajas que nos ofrecen los entornos digitales desde el punto de vista de la lexicografía. Y para las ventajas les voy a narrar algo realmente poco novedoso porque todos lo hacemos. Y luego les diré a dónde quería llegar con esto. Vamos a imaginarnos un día cualquiera de nosotros. Empezamos el día leyendo la prensa digital. Accedo en mi tableta y consulto determinados periódicos. En esos periódicos me voy a encontrar con que la mayoría de ellos tienen una funcionalidad que es buscar una definición y que detrás tienen unos acuerdos con determinados diccionarios que te aportan la consulta. Después llego a la oficina y abro mi PC o mi portátil y trato de contestar mails. En el mail también al marcar una palabra me va a aparecer la opción definición e igualmente esa consulta me la va a resolver los diccionarios a los que el sistema operativo haya llegado a un acuerdo con ellos. ¿De acuerdo? Voy a tener también la opción de buscar una definición y resolver. ¿Estoy en tiempo? Luego vamos a imaginar que tomo mi tableta y me pongo a producir un texto para una cosa que quiero presentar en el siguiente comité. Igualmente voy a tener una opción, que es una opción de un diccionario precargado en la tableta y me va a dar la opción de que pueda comprar otros diccionarios para instalar en la tableta. Me va a llegar directamente la posibilidad de ir a la tienda y comprar. Finalmente, en el rato de la comida me llevo la tableta, tengo un libro, igualmente me llevo una novela, la estoy leyendo en la tableta, igualmente, si no entiendo una palabra, me va a dar la opción de buscar una definición y voy a poder acceder a esos diccionarios precargados. Y finalmente voy a quedar con mi señora a tomar un té con pastas y le pongo un WhatsApp. Ahí tendré un problema. Marco la palabra y normalmente
me va a llevar a no darme la definición y a una opción que dice gestionar, que en gestionar lo que me propone es que me haga determinadas descargas. Bien. Lo que quiero decir con esto es que la presencia de la tecnología en nuestras vidas es tan elevada que la oportunidad de ofrecer propuestas lexicográficas se ha incrementado de manera exponencial. Ahora estoy en el lado positivo o optimista. Creo que nunca ha habido tantas oportunidades de dar un servicio de lexicografía como ahora. En la medida que nuestra vida discurre con la tecnología y que esa tecnología además es móvil, es decir, viaja con nosotros, la oportunidad de poder resolver dudas a un usuario es cada vez más frecuente. Por otro lado, lo que también me gustaría destacar es que el acto de consulta lexicográfica en un entorno digital es distinto. Hemos pasado de un acto físico, es decir, recurrir, si lo tengo encima de la mesa, coger el diccionario, si no, ir a la estantería, coger el diccionario y hacer una búsqueda por entrada alfabética, de un acto aislado y en sí mismo voy a ir al diccionario a un acto integrado con el resto de tareas. La consulta lexicográfica en este momento es un acto que se embebe en el resto de cosas que hago, desde escribir un mail o ver la prensa escrita. Está dentro de ese mismo ejercicio. Y por último, y creo que es fundamental para cualquier diseño de propuestas, la consulta se inscribe en criterios de facilidad de acceso a la consulta o a la solución y en la inmediatez. Me he encontrado con la palabra, desgraciadamente, muy frecuente estos días, mordida en la versión digital del periódico, la marco y la quiero resolver ya. ¿Qué significa mordida? ¿De acuerdo? Las tecnologías, además, en cuanto lexicógrafos, nos ofrecen, y luego estoy convencido que saldrán en muchos de los ejemplos, múltiples oportunidades de mejorar la obra lexicográfica. Les voy a enumerar algunas, no me he encontrado con ninguna propuesta que las tenga todas, pero con algunas de las oportunidades que la tecnología ofrece como editor o como usuario de lexicografía. Lo primero, perdonen por la obviedad, lo que ahora significa sacar una edición actualizada es todo un hito, detrás suele haber 6, 7 años de trabajo. En este momento, la oportunidad de actualización de un producto lexicográfico es inmediata, es en tiempo y en línea. Se puede hacer diariamente una actualización. Hay un dato en la versión un poco más perversa de las tecnologías, es que las tecnologías dejan rastro. Eso para el trabajo del lexicógrafo es realmente útil, porque lo que nos pueden dar, en definitiva, son estadísticas de las consultas más frecuentes, de las palabras más populares, de las dificultades o las dudas ortográficas más consultadas. Es decir, nos pueden dejar un perfil histórico y estadístico de las consultas que los usuarios hacen, lo cual creo que es una información de un tremendo valor para un lexicógrafo. Las tecnologías nos permiten enriquecer la consulta con audios, en el caso de diccionarios de traducción, evidentemente el valor es muchísimo, pero por ejemplo con americanismos, etcétera, también lo podría ser, de complementar la entrada textual con audios o incluso con imágenes. La posibilidad de hacer una consulta integrada, no solo una definición, puedo tener igualmente que esa consulta me lleve a la etimología de la palabra, que me lleve a una visión histórica de la palabra, que me lleve a una visión gramatical o a una visión de dudas y dificultades. Tenemos la posibilidad de que el usuario participe. Si la lengua es algo vivo y la lengua la determinan los usuarios nos pueden decir qué palabras nuevas está viendo, qué nuevos términos se están utilizando. Y por último nos permite la posibilidad de personalizar. El usuario puede guardar listas de palabras preferidas, puede guardar sus consultas, puede tener un histórico de consultas. Además de eso, la tecnología acabará haciendo
reconocimiento de voz en la consulta, es decir, que sencillamente diciéndole al móvil o a la tableta la palabra, la reconozca y nos dé la definición, e incluso ya hay un editor que tiene un sistema de reconocimiento de escritura en las tabletas. Uno escribe la palabra y directamente le aparece la definición. Y por último, y con esto acabo, yo creo que hay otra posibilidad que ofrece la tecnología que es realmente útil y relevante para el trabajo del lexicógrafo, y es que nos permite geolocalizar la consulta, es decir, decirnos desde qué lugares, por ejemplo, del ámbito de la lengua castellana, se está haciendo determinada consulta. Con lo cual podremos tener una tipografía de qué consultas se hacen en México, en Uruguay o en Bolivia, porque las tecnologías permiten eso. Yo, en definitiva, quería acabar con una formulación de un reto, y es la lexicografía, en mi opinión, tiene que proponer no productos, creo que eso es lo fácil, creo que tiene que proponer servicios al usuario en el contexto donde el usuario esté utilizando o esté necesitando la necesidad de una consulta. Y el reto, creo que tenemos los editores o las instituciones que nos dedicamos a la lexicografía, es no pensar que tenemos una marca consolidada. Insisto, estoy hablando para el público genérico. Un escritor o un periodista siempre va a consultar el diccionario de la RAE. Para un usuario genérico hay que dar valor y refrescar el valor de la marca, porque normalmente las consultas buscan más la inmediatez y la facilidad que la autoridad que hay detrás de ellas. Y para eso tenemos que refrescar las marcas, es decir, hacerlas vivas e inteligentes en un entorno digital, repensando el valor de la marca en lo digital y, desde luego, darle valores añadidos. Y esto era un poco el recorrido que quería hacer. Muchísimas gracias.